Buenos días, vamos a empezar a trabajar con los contenidos de matemática que vamos a utilizar en el proyecto. El contenido principal es estadística. Empecemos con algunos conceptos. Empecemos primero por saber qué es la estadística o qué es estadística. Estadística es la ciencia que se ocupa de recoger, organizar y recopilar datos. Recoger datos puede ser por medio de encuestas, por censos. Organizar datos, para organizarlos se pueden utilizar tablas y de los cuales se va a obtener una conclusión. Esa conclusión después va a estar representada por medio de tablas o por medio de gráficos. Vamos a ver algunos conceptos importantes. ¿A qué llamamos población en estadística? Bueno, justamente va a ser el conjunto de los elementos o individuos que queremos estudiar. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar a la escuela secundaria 34, la población sería todos los estudiantes, los auxiliares y los docentes. Si quisiéramos estudiar a los habitantes del partido de La Matanza, la población sería justamente todos los habitantes del partido de La Matanza. En general, la población representa el conjunto total de los individuos que queremos estudiar, o los elementos que queremos estudiar. Pero a veces alcanza con estudiar una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un grupo representativo de la población. Ejemplo, si en lugar de estudiar a todos los habitantes de la secundaria 34, agarramos en forma aleatoria, así sin elegirlos, al azar, algunos alumnos de distintos cursos, entonces tendríamos una muestra. No puedo agarrar a un curso solo como muestra, porque la muestra debe ser algo representativo de toda la población. Entonces, si yo tomo solamente un curso, no sería una muestra. En cambio, si tomo alumnos de distintos cursos, ahí tendría una muestra porque representaría la población de toda la escuela. Ejemplos de población, para que quede un poquito más claro. Supongamos que queremos estudiar la estatura de un determinado curso. Bueno, ahí nuestra población es justamente todos los alumnos de ese curso. Supongamos que queremos estudiar ahora la comida favorita de los habitantes de una localidad. Bueno, en ese caso la población sería todos los habitantes de la localidad. O si en una fábrica de fósforos quieren saber la calidad de los fósforos, entonces la población sería estudiar a todos los fósforos que esa fábrica produce. A veces es complicado estudiar justamente a una población. Por eso es que se estudia a la muestra. Por eso la muestra debe ser representativa, ¿sí? Imagínense que nosotros queremos estudiar alguna característica de los habitantes de la República Argentina. Bueno, hacer ese estudio es bastante complicado porque habría que preguntar o encuestar a todos los habitantes. Eso se hace una vez cada 10 años y se llama censo. Bueno, supongamos entonces que tenemos una población acá y tomamos algunos representantes de esa población. Entonces, la característica que queremos estudiar en esa población la vamos a estudiar con sus representantes. O sea, tenemos una muestra de esa población. Bueno, entonces estudiamos ejemplos de muestra. A ver, si queremos hacer un estudio entonces sobre la estatura de un determinado curso, ¿cuál sería la muestra? Y la muestra sería elegir algún grupo representativo o directamente todo el curso, porque convengamos que en un curso de 30, 40, 50 estudiantes se podría hacer tranquilamente una encuesta. Entonces quizás en ese caso no se necesita una muestra. En el caso de elegir una muestra debería ser una muestra representativa. Ahora, si queremos hacer el estudio del color favorito de los estudiantes de una universidad, bueno, ahí se supone que la cantidad aumenta bastante, ¿no? Porque estamos hablando de los estudiantes de una universidad. Entonces ahí sí necesitamos una muestra. Necesitamos elegir un grupo que sea representativo. Puedo elegir ciertas carreras o puedo elegir 5 estudiantes de cada carrera. Esta muestra, esto de acá abajo sería lo más ideal porque sería más representativo. ¿Sí? Elegir una sola carrera o no es una muestra. Elegir varias carreras sería una muestra, pero elegir estudiantes de todas las carreras, eso sería una muestra más representativa. ¿Qué es el individuo? Bueno, ya hablamos de población, hablamos de muestra. ¿Qué es un individuo? Justamente un individuo es cada uno de los representantes de esa muestra, ¿sí? Cada uno de los representantes de esa población. En este caso, si hablábamos de los estudiantes de un determinado curso, sería cada uno de los estudiantes. Cuando hablábamos de los fósforos, sería cada uno de los fósforos que esa fábrica produce. A eso llamamos individuo. ¿Qué es el dato o la variable estadística? Bueno, es justamente la característica que queremos estudiar, ¿sí? La característica que estamos estudiando. Por ejemplo, hace un rato estábamos preguntando sobre el color. Bueno, esa sería la variable. También preguntamos sobre la calidad de los fósforos. Ahí sería otra variable. También, no me acuerdo si la estatura.
puede ser que la estatura sería una variable, si estudiamos la estatura. Ejemplos. Queremos hacer un estudio sobre el peso de los estudiantes de un determinado curso. Bueno, ahí tenemos que el individuo van a ser cada uno de los estudiantes, como dijimos hoy, y el dato o la variable estadística es el peso. El dato, en este caso, se escribe en forma numérica, 50 kilogramos, 57 kilogramos, 42 kilogramos, etc. En este caso, el dato se puede representar por un número. Bueno, vamos a quedarnos con esto de la variable estadística, ¿no? El tamaño de la muestra justamente es la cantidad de elementos que tiene la muestra, ¿sí? Recuerden que debe ser representativa. Y sigamos con esto de la variable estadística, que dijimos que es la característica que queremos estudiar. Bueno, acá tenemos un resumen. La población es el total, la muestra es una parte de la población representativa y los individuos cada uno de los elementos de esa población o esa muestra. Entonces la población es el todo, la muestra es parte del todo y el individuo cada uno de los elementos. Y el dato, siempre que hay un estudio estadístico tiene que haber un dato, algo quieren estudiar. Es justamente el valor obtenido al ser estudiado, ¿sí? La variable estadística. Bien, la variable estadística se puede recopilar de diferentes formas, ¿sí? Por censos, por encuestas. Existen dos tipos de variables estadísticas, las vamos a llamar cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Son aquellas que son características no numéricas. Por ejemplo, el color del pelo, el sexo, el estado civil. Esas son variables cualitativas. Y las cuantitativas tienen que ver con contar. Quiere decir que son aquellas que se pueden representar por medio de un número. Por ejemplo, la edad, la estatura, la cantidad de hijos, etc. Estas variables cuantitativas se van a poder clasificar en dos. Las que se llaman discretas y las que se llaman continuas. Las discretas son aquellas que se representan por un número que sirva para contar, un número natural, ¿sí? Un número que no sea decimal. Por ejemplo, la cantidad de hijos, la cantidad de automóviles. No puedo tener 3,5 hijos. O tengo 3 o tengo 4. No puedo tener un auto y medio, a no ser que el auto lo hayan cortado por la mitad, pero en realidad son unidades que se pueden contar con números naturales. A esas llamamos cuantitativas discretas. Y las cuantitativas continuas son aquellas que se pueden representar por cualquier tipo de número real. Por ejemplo, o sea, números decimales, tranquilamente. Por ejemplo, el peso. Pesa 15,4 kilogramos. Ahí dice un número. Mide 170 o mide 1,70 m. ¿Sí? 170 centímetros sería. O pasaron 4 horas y cuarto. ¿Sí? A esas son unidades, son medidas que se pueden asociar a cualquier tipo de número. Las discretas solamente a los números naturales y las continuas a cualquier tipo de número. Bueno, la idea es ahora identificar a ver cuál es la población y cuál es la muestra. Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas de un examen final de matemática de sus alumnos del último año. Por ello, coloca en el Excel es un programa, por las dudas que alguno no conozca, todas las notas obtenidas y usa funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida pertenece a una muestra o a una población. Observe que dice, pone todas las notas de todos sus alumnos, por lo tanto es población. Un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuyo asma puede ser controlado con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio a 3.500 personas con esta diabetes, bueno, acá debería decir asma, con esta asma, con esta enfermedad. Y se encontró que el 75% pudo controlar su asma utilizando ese fármaco. Asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de asma, identifique la muestra y la población. La población sería todos los enfermos de asma y la muestra sería estas 3.500 personas, ¿sí? Por lo tanto, como la prueba se está haciendo sobre estas 3.500 personas,
se está haciendo sobre la muestra y no sobre la población. Bueno, a ver, veamos algunos más. Alumnos de tercer año matriculados en una secundaria son un total de 160. Para realizar un estudio estadístico sobre el peso, la altura y la edad, se seleccionan 70 alumnos de diferentes centros escolares. Bueno, ¿quién va a ser la población? ¿Quién va a ser la población? Y va a ser la población de todos los alumnos matriculados en tercero. ¿Quién va a ser la muestra? Y la muestra justamente van a ser estos 70 alumnos que seleccionaron. ¿Quién es el individuo? El individuo va a ser cada uno de los alumnos de tercero. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Y el tamaño de la muestra es 70, justamente los 70 alumnos. 70. ¿Y cuál es la variable estadística? Y la variable estadística va a ser lo que se quiera estudiar. Peso, altura, edad. Bueno, chicos, a ustedes les tocará ahora hacer lo mismo con los ejercicios que siguen. Se los voy a dejar en un PowerPoint y se los voy a dejar también en PDF. Nos vemos.